Con Vanessa Cubas, ella es gerente de prestaciones económicas del Instituto de Previsión Social. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, señor Luis Vareiro. Un saludo también para la señora Estela y para el señor Juan Carlos. Y antes de empezar la entrevista, yo quiero felicitar porque en la mesa hay una mujer. Siempre digo que la visión de la mujer complementa la visión y las decisiones del varón, así que ella esté allí también a mí me congratula como mujer y a las órdenes. Sí, en realidad en este caso, Vanessa, nuestras opiniones las que complementan nomás lo que dice Estela, te cuento. Acá nosotros somos el relleno, sí, así es. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Sí, así. Buenos días, ¿cómo están? A las órdenes. Vanessa, obviamente estamos con este tema delicadísimo para el Instituto de Previsión Social. Este fallo de la Corte que favoreció a jubilados de la Marina privada, marineros o trabajadores, digamos, de la flota privada, de la flota mercante privada. Y primero quería saber números, ¿verdad? ¿Cuántos son los beneficiarios y cuánta otra gente que ya se jubiló eventualmente puede utilizar esto para pedir el mismo tratamiento? Estamos hablando de 129 navegantes marítimos que plantearon la acción de inconstitucionalidad. Pagarle a ellos, según los cálculos preliminares que hicimos, implicarían más o menos 105 millones de dólares. ¿Por qué? Porque son personas a quienes les tenemos que jubilar y pagarle por el resto de la vida, entonces tenemos que tener en cuenta en el cálculo la esperanza de vida promedio y también le tenemos que incluir a su derechohabiente, porque una vez que fallecen nuestros jubilados le continuamos pagando a sus derechohabientes hasta que ellos fallecen. Entonces el impacto económico es de alrededor de 105 millones de guaraníes solo para estos 129 demandantes accionantes. ¿Dólares? Y eso abre la compuerta para más o menos, estamos entre 4.000, un poco más de 5.000 personas en promedio, a grosso modo, que están cotizando por arriba de los 10 salarios mínimos, ¿verdad? Sí. Pero si usted me permite, señor Luis Vareiro, sí, 2 minutitos. Sí. Me gustaría hacer una introducción conceptual porque me parece que es súper importante. Espacios como el suyo que escucha mucha gente, ¿verdad? El tema de la protección social, la seguridad social, es un derecho humano fundamental, fue declarado en 1948 como un derecho humano y se incorporó como un tratado en el complejo de leyes de nuestra Constitución, como un tratado internacional. Desde ese momento es una obligación del Estado darle seguridad social, protección social a toda la población, no es un tema solamente de los trabajadores dependientes. Para poder organizar esa protección social, el Estado tiene básicamente dos grandes regímenes o dos grandes pilares. El pilar contributivo, donde está el IPS, la caja fiscal y todos aquellos donde aportamos para recibir un beneficio, y el pilar no contributivo, donde están todas las personas que sin dar un pago mensual o periódico reciben esa protección social, que son las transferencias monetarias condicionadas, las pensiones graciables y todo, Tecoporá y todos esos programas de protección social, ¿verdad? Nosotros estamos del lado del sistema contributivo. En ese sistema contributivo se establecen las diferentes cajas y existen modelos de financiamiento. Básicamente los tres más utilizados en el mundo son el de capitalización individual, en donde uno paga, digamos, por 30 millones y se guarda en una caja donde está el nombre de Vanessa, y cuando yo me voy a jubilar me devuelven mis 30 millones. Si yo quiero retirar mi aporte lo puedo hacer en cualquier momento porque de todos modos está a mi nombre y yo lo fui pagando. Capitalización individual. El otro sistema de financiamiento de los seguros es el de reparto, que en resumida síntesis consiste en que todos los activos pagamos y con los recursos que se juntan de todo lo que se paga, se le paga a los pasivos, el de reparto. Y el tercer sistema, que es el sistema del Instituto de Previsión Social desde 1943, es el de capitalización colectiva con fondo de reserva. Eso está diseñado así desde 1943. ¿En qué consiste? Lo que paga Estela, lo que paga Juan Carlos, lo que paga Vanessa, lo que paga Luis, entra una bolsa común. Ya no es
de ninguno de nosotros en particular. Por eso en el IPS uno no puede retirar su aporte, ya es de todos. Para que ese sistema funcione hay una reserva donde van todos los aportes y de esa reserva se pagan todas las prestaciones. Lo que se necesita para pagar las prestaciones, digamos, ingresa en aporte obrero patronal todo ese aporte, se pagan todas las obligaciones y lo que sobra se guarda en esa reserva. Gracias a ese modelo hoy tenemos más de 2.200 millones de dólares. Eso funcionó así desde 1943 y así tiene que seguir funcionando. Nosotros no somos de capitalización individual. Gracias al modelo de capitalización colectiva con la reserva, nosotros tenemos esa reserva del Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones. De esa reserva, ¿qué se paga? Se paga la actualización que cada año nosotros tenemos que actualizar nuestras jubilaciones y pensiones de la inflación. Si usted tiene una jubilación de 3 millones de guaraníes porque usted aportó para jubilarse con 3, pero resulta que a fin de año tenemos una inflación, por decir, para hacer números fáciles, 10%, tengo que pagarle 3.300.000 desde enero del año que viene. ¿De dónde sale esa diferencia? Del Fondo Común, de la reserva. Esa reserva sirve para pagar otros beneficios. Y esa reserva se constituye mediante ese tope que establece nuestra Carta Orgánica de 10 salarios mínimos para todas las prestaciones. Bueno, hecha esta introducción conceptual, ahora hablamos de los navegantes. ¿Qué hicieron los navegantes? Se presentaron 129 navegantes porque ellos aportan por arriba de los 10 salarios mínimos. La mayoría perciben salarios de más de 30, 40, 50, 80 millones y cotizan por ese valor. Ahí quiero hacer un paréntesis. No estamos hablando de que pagan 80 o 90 millones. Estamos hablando de que cotizan 9% de esos 30 o 40 o 50 millones. Porque acá lo que se quiere poner, digamos, en la discusión es yo pagué 90 millones y voy a recibir 26. No. Pagaron 9% del salario que tenían. La otra parte paga el empleador, ¿verdad? Eso creo que es un punto muy importante que hay que considerar. Bueno, cierro el paréntesis. Se presentaron estos 129 y le dijeron a la Corte, nosotros queremos que se declare inconstitucional estos dos artículos de la Carta Orgánica del IPS que establece el tope de 10 salarios mínimos porque nosotros queremos jubilarnos con 80, con 90, con 100 millones conforme aportamos, conforme se usó de base para calcular nuestras cotizaciones. La Corte, sin darle intervención al IPS, solamente al fiscal, a la Fiscalía General, lleva adelante. La Fiscalía General recomienda a la Corte cuando contesta la acción de inconstitucionalidad que nos den participación. No se hace lugar. Y en el 2016 se plantea en el 2013, perdón, se plantea la acción. En el 2016 se dicta el acuerdo y sentencia y el IPS se entera cuando le notifican el acuerdo y sentencia para que cumpla, donde se declara inconstitucional esos dos artículos y en resumida síntesis nos dicen que le paguemos conforme a esos millones sin el tope, ¿verdad? El IPS se presenta en el 2016, plantea ciertos recursos y en el 2017 se rechazan esos recursos. Del 2017 hasta el 2020 el IPS no hay ningún impulso procesal que nosotros hayamos encontrado. En el 2020 plantea la acción autónoma de nulidad. La acción autónoma de nulidad está prevista en el Código Procesal para interponer en contra de resoluciones judiciales que afectan a terceros que no fueron parte en un juicio. Correcto. Nosotros somos terceros, no fuimos parte del juicio y planteamos la acción autónoma de nulidad en el año 2020. Esa acción autónoma de nulidad es la que salió el jueves, la declaración de caducidad de esa acción autónoma de nulidad, ¿verdad? Nosotros estamos evaluando, estamos haciendo una auditoría de ese proceso, también le vamos a pedir a la Corte que haga una auditoría del proceso, por un lado para deslindar las responsabilidades emergentes eventualmente si ese juicio se llevó de manera displicente o negligente. Vamos a hacer las comunicaciones de si detectamos alguna responsabilidad administrativa, política, civil o penal y vamos a hacer las denuncias que tengamos que hacer respecto del manejo del expediente. Ahora, respecto de la posición procesal, de lo que nosotros estamos encontrando en el expediente, aparentemente no procede la caducidad,
ya se presentó un recurso de apelación y vamos a continuar por este camino defensivo. El día de ayer se incorporó a nuestro equipo de análisis jurídico y de defensa institucional el profesor Raúl Fernando Barrio Canal, que es un profesor distinguido, respetado de la Facultad de Derecho, un profesional del ramo, ¿verdad?, del rubro jurídico que se incorpora como parte de la defensa. Estamos analizando también la posibilidad de incorporarle al Procurador General de la República y todos juntos vamos a diseñar y a llevar adelante la defensa de los intereses institucionales. El mensaje claro que yo quiero darle a nuestros jubilados, a nuestros cotizantes, a nuestros asegurados, es que nosotros no vamos a permitir que este acuerdo y sentencia quede así. No vamos a dar cumplimiento sin antes dar toda la pelea en instancias nacionales o internacionales de esta discusión, ¿verdad? ¿Por qué? Por todo lo que les decía. Por medio de una resolución judicial no se puede cambiar un modelo de financiamiento. Este no es un financiamiento de capitalización individual. Entonces vamos a interponer todas las defensas que sean necesarias para que esto no prospere. Vanessa, creo que es muy importante recordar sobre todo algunas cuestiones que tienen que ver con los números, que explica la posición que toma el Instituto de Previsión Social, porque hay muchos mitos con respecto al aporte que se hace para la jubilación. Uno, el aporte que uno hace con este modelo, si la expectativa de vida hoy está en 75 años, hace que sea absolutamente imposible que ese aporte vaya a cubrir todo lo que uno va a retirar a lo largo de su vida como jubilado. Entonces lo que nosotros tenemos es un sistema solidario, en donde los aportes de los trabajadores activos cubre en realidad el déficit que hay entre lo que yo llegué a aportar a lo largo de mi vida como trabajador y lo que voy a cobrar una vez que me jubile. Totalmente de acuerdo, señor Luis. Yo le agradezco que hable de esto. Es así, nosotros tenemos que hacer ajustes a nuestra carta orgánica por muchos motivos, entre ellos que la esperanza de vida en el año 43 a hoy ha variado sustancialmente. Son casi 18 años en promedio de sobrevida que tienen las personas desde que fue creado el Instituto de Previsión Social a hoy. Y esa expectativa o esa esperanza de vida incide directamente en nuestro fondo, ¿verdad? Porque no es lo mismo pagar en promedio 5, 6, 8 años de jubilación que pagar 18 años de jubilación, ¿verdad? Entonces, evidentemente, nuestro cálculo financiero se modificó, ¿verdad? A eso hay que agregar otras cuestiones que también tenemos que los cambios paramétricos, ¿verdad?, que tenemos que hablarlo, ¿verdad? Como por ejemplo tomar en vez de los 36 últimos meses los 120 meses anteriores al aporte, ¿verdad? Eso también es un cambio importante. Y ahí, ¿de qué se trata? Cuando le vamos a dar la jubilación a una persona, nosotros consideramos los 3 últimos años de aporte. ¿Y qué sucede? Aparentemente hay gente que toda su vida laboral activa paga por 1 o 2 salarios mínimos y 4 años, 5 años antes de jubilarse resulta que se vuelven genios y pasan a cotizar y pasan a ocupar cargos donde perciben una remuneración del triple o el cuádruple de lo que pagaron toda su vida laboral activa. Y entonces nosotros nos vemos obligados a recibir por la mayoría de la vida laboral un aporte bajo y tenemos que jubilarle por un aporte alto, ¿verdad? Si nosotros extendiéramos a 10 años el periodo de referencia para calcular la jubilación, el que fue honesto y pagó siempre conforme a lo que cobró va a resultar beneficiado. Solamente el que hizo trampa, entre comillas, se puede quejar, porque si yo aporté conforme a lo que pagué, conforme a lo que recibí toda mi vida, va a ser el reflejo de mi esfuerzo contributivo, ¿verdad? Ese es otro cambio que hay que hacer. Y así por delante hay muchos pequeños ajustes que tenemos que hacer y que de alguna manera nos van a ayudar a fortalecer nuestro fondo, ¿verdad? Y a resguardar las reservas que tenemos, porque esas reservas de más de 2.000 millones de dólares, no son solamente para guardar,
De esa reserva pagamos las prestaciones actuales, pero también tenemos que pagar las prestaciones futuras, porque Claro. si usted está cotizando, yo estoy cotizando, con ese dinero yo tengo que pagar la jubilación del que hoy le estoy recibiendo su aporte. Claro, Entonces, es nosotros importante. no podemos permitir que esa reserva Claro. se reduzca, eso tiene que seguir fortaleciéndose. Claro, si nosotros le vamos a entregar a este grupo de personas 105 millones de dólares, no le estamos devolviendo su dinero, le estamos sacando el dinero a la gente que hoy está aportando y que mañana no va a tener los recursos para poder jubilarse. Exactamente. Y no hay que olvidarse que el IPS no es solo jubilación. Nosotros necesitamos ese dinero también para salud, porque el aporte viene para todo. Viene para salud, viene para jubilación, y allí también hay una solidaridad. El principio de solidaridad sostiene este sistema. Y en un país como el nuestro, en desarrollo, donde tenemos demasiadas diferencias económicas y sociales, nosotros tenemos que sostenernos sobre el principio de solidaridad. El enfermo, el que usa muchísimo el seguro de salud, está subsidiado de alguna manera, por lo que tenemos la bendición de estar sanos. Así mismo. Los que ganamos un sueldo altísimo, tenemos la bendición de ganar y aportar. Estamos ayudando para el que no percibe una remuneración muy alta. Y ese es el espíritu con el que nació la seguridad social. Y nosotros tenemos que defender ese sistema en el Paraguay. El IPS no puede permitir, no solamente por estas 129 personas, sino por las 1.500.000 personas y más que nosotros hoy protegemos, ¿verdad? Es toda nuestra población protegida. Tenemos que seguir fortaleciendo este modelo de capitalización colectiva que se sustenta en el principio de solidaridad. Ahora, yo no entiendo cómo la Corte pasó por encima de dos cosas. Primero, el modelo que es solidario. Y segundo, que la propiedad sobre el aporte ya no es individual, es una propiedad colectiva. Lo que yo adquiero es el derecho a la jubilación de acuerdo con las reglas establecidas cuando empecé mi aporte. Así mismo, tal cual, como usted lo ha dicho. Y yo le agrego un detalle más. Cuando se presentó la acción de inconstitucionalidad, de las 129 personas accionantes, solamente 3 tenían reunidos los requisitos para jubilarse. Solamente 3 al momento del dictado del acuerdo y sentencia. Quiere decir que la Corte le concedió a personas que tenían apenas un derecho en expectativa. Claro, es así. Imagínese usted. Hoy en día ya de esas 129 personas hay más que han adquirido la edad y los aportes para jubilarse, pero en el momento en que se dictó la sentencia, el acuerdo y sentencia, 3, de hecho uno de los ministros que emitió su voto mencionó eso y él decía que solamente respecto de 3 había que darlo, ¿verdad? Nosotros decimos que no le corresponde a ninguno, pero de todos modos, aún así, se le dio a los 129. Y otra cosa que quiero puntualizar, que me parece importante, es que ninguno de los 3 ministros que firmó este acuerdo y sentencia está más en la Corte hoy. ¿Quiénes fueron? Nosotros abríamos la esperanza de que el criterio, este criterio, que no es una jurisprudencia, señor Luis. Sí, claro. Jurisprudencia está definida como serie continua, constante, uniforme, en el mismo sentido, ¿verdad? Sí. Esto va a ser un precedente. Nosotros ni siquiera queremos permitir que esto se constituya en un precedente. ¿Quiénes fueron los ministros, te acordás, Vanessa? Fueron los ministros Oscar Miguel Bajás, Sindulfo Blanco y Miriam Peña. Qué bárbaro. ¿Estela? Sí, doctora, ¿es posible todavía revertir, ¿verdad? Porque cuando la otra vez salía esta decisión de caducidad, decía, caramba, parece que ya el pleito se acabó. O sea, no se acabó el pleito judicial. Es posible revertir y nosotros vamos a hacer todo lo necesario para revertir. Instancias nacionales o internacionales de ser necesarias, señora Estela. Por de pronto, decía Vanessa que la interpretación que tienen ustedes es que no caducó aún el plazo. No caducó aún y además también está dentro del análisis que la prescripción, es decir, el tiempo que tiene que transcurrir para que uno pierda un derecho, en estos casos es de 10 años. Entonces tampoco estamos dentro de los 10, después de los 10 años, ¿verdad?
Esto fue emitido, este acuerdo y sentencia fue emitido en el 2016, se confirmó con los recursos que planteamos y en el 2017, del 2017 a hoy no han transcurrido 10 años, así que nosotros, esta discusión está abierta. Leí en los medios que uno de nuestros adversarios procesales dice que esta una diligencia dilatoria. No es una diligencia dilatoria, es una herramienta que está prevista dentro del Código Procesal Civil y vamos a usar esta y todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance para revocar este acuerdo y sentencia. Habla de instancias internacionales, doctora, perdón. Habla de instancias internacionales. Sí. ¿Cuál podría ser la que llegue a un asunto como este? No quisiera decirlo porque tenemos que estudiar cómo plantearlo, ¿verdad? Pero tiene que ser una cuestión de Estado, ¿verdad? La protección social no es un tema solamente del IPS. Claro. Por eso hice la introducción conceptual, sí, ¿verdad? El Estado es uno solo. Las funciones estatales se dividen en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Pero este es un tema, esto tiene que ser una política de Estado. La protección del sistema de seguridad social es una política de Estado, no es una cuestión del Poder Judicial o solamente del IPS o solamente del Ministerio de Hacienda. Y todos juntos como Estado tenemos que proteger el sistema de capitalización colectiva del Instituto de Previsión Social y hacia ese camino vamos a andar. Doctora, una curiosidad más. Usted decía, no solo tenemos que pagarle al jubilado, sino al derechohabiente tras el fallecimiento. Pensé que cuando un jubilado muere ya no se paga a los familiares, ¿o sí? Sí, señora Estela, se le paga la pensión derechohabiente a la viuda, a los hijos menores si los hubiera. Sí. Si hay hijos discapacitados, le seguimos cubriendo, le seguimos dando una pensión mientras dura la incapacidad, le seguimos protegiendo en salud hasta que ellos fallecen. Y es en promedio el 60% de la jubilación, la pensión derechohabiente. Vanessa, mi respeto, muchísimas gracias. A las órdenes cuando sea para hablar de la protección social, de la seguridad social y del IPS. Vanessa Cuba, gerente de prestaciones económicas del IPS, qué gusto hablar con alguien que entiende acabadamente.